Estamos hablando un poco de cosas que a veces los cristianos creemos y pudiera ser que hay cosas que nosotros creemos y no son, o no son como nosotros las imaginamos, o sí son. Hay tradiciones, le pasó a los judíos, y el problema es que a veces le dieron más énfasis a las tradiciones que a las enseñanzas del Señor. Hay una escena poderosa que a mí me llama mucho la atención, porque el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. En un desierto. Y comieron, y dice que se saciaron, y sobró, y recogieron todo, 12 cestas llenas de 5 panes y 2 peces. Y después de semejante milagro tan extraordinario, cuando Jesús llega al otro lado del mar, lo primero que le dicen los maestros de la ley es: ¿usted por qué y sus discípulos comen sin bañarse las manos? Y ese es el problema de la tradición. Y es el problema de las cosas que nosotras queremos, que no eran malas. Pero ellos llevaban la ley a un límite y le daban énfasis a veces sin entender el sentido de lo que el Señor quería decir con eso. La intención que Él tenía con la ley. Entonces, el propósito de esto. Hay cosas que de pronto, por ser una tradición, no quiere decir que sean malas, aunque no estén en la Biblia. Pero no podemos darle énfasis a nuestras tradiciones y a nuestra manera de pensar sobre la Escritura y sobre la intención del Señor y sobre la intención del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a un versículo en Hechos, capítulo 1, versículo 7. Mientras lo buscan, quisiera decir algo. Hay 2 lugares donde nosotros no podemos vivir. Nosotros no podemos vivir en el pasado. Lo que pasó, pasó. Si es bueno, si es malo, pasó. Y no podemos vivir ahí. El vivir en el pasado genera frustración, genera ansiedad, genera depresión. Pensar en lo que no fue o en lo que pudo haber sido. Ya pasó. Y el pasado solo podemos mirarlo como una gran lección. Y no podemos vivir en el pasado individualmente. Y tampoco podemos vivir en el pasado corporativamente. Porque cuando nosotros pensamos y leemos en la Escritura y en todos los hechos maravillosos que Dios hizo en el libro de los Hechos con la Iglesia, que por supuesto son maravillosos y que hasta el momento no tenemos registro que la Iglesia haya llegado a ese lugar, lo que Dios se propuso es llevar a su Iglesia más allá de eso. Porque Él dijo que la gloria postrera será mayor que la primera y que es mejor el fin del negocio que el comienzo de él. Y es la forma en que Él siempre ha actuado. Pero lo que pasa es que no es como nosotros lo vemos, es como Dios lo ve. Él se propone tener una iglesia sin mancha y sin arruga y Él lo va a ejecutar. Entonces no podemos nosotros vivir en el pasado, incluso corporativamente pensar en lo que pasó, en lo que el Señor hizo, en X avivamiento y en tal lugar. Claro, podemos mirar eso como un ejemplo. Y no podemos desechar esas cosas, pero no podemos vivir allá, añorando lo que pasó. Porque la expectativa del Señor para su pueblo va más allá. Y hay otro lugar donde nosotros no podemos vivir y es en el futuro. Y hay gente que vive en el futuro. Y pensando en lo que de pronto va a pasar y en lo que de pronto no va a pasar. Y ahora qué va a pasar con todas estas cosas que están pasando. Y empieza a doler acá y ay, ¿será que de pronto tengo un tumor y tengo un cáncer? Y empieza a buscar por internet todos los síntomas del cáncer y eso, ay, sí, yo tengo eso. Se llena de ansiedad. Y que no sale porque lo van a asaltar y una cantidad de cosas y ansiedades. Claro, y que es bueno tener precauciones, pero yo no puedo ir en el futuro.
No puedo vivir en el futuro individualmente, pensando en qué cosas pueden pasar, por lo que la cantidad de cosas que pueden pasar son muchas y se salen de nuestro control. Y tampoco podemos vivir en el futuro corporativamente. Quiero que vayamos a este versículo en Hechos 1, capítulo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora póngase en la situación. Están los discípulos del Señor, los que caminaron con el Señor durante 3 años y medio, y esperaban que el Señor estableciera un reino. Y resulta que al final de ese tiempo, al Señor lo pusieron en una cruz. En un momento toda la expectativa y esperanza que ellos tenían se les fue al piso. Ellos seguían al Señor esperando que viniera a restaurar el reino, que ellos iban a ser funcionarios de ese reino, como vemos que uno le pide al Señor que quería sentarse a la derecha, al otro a la izquierda, y ellos querían estar sirviendo al Señor en el reino. Y el Señor, que ellos esperaban que viniera a reinar, a gobernar, a derrotar a sus enemigos, lo ponen en una cruz y se les acabó la esperanza. Pero resulta que 3 días después la esperanza renació y se les empezó a aparecer. Entonces vuelve a cobrar esa esperanza. Ahora sí iba a poner el reino. Ahora sí iba a instaurar el reino. La esperanza es de vuelta. Póngase en esa situación. Tienen ese anhelo y esa curiosidad de todo lo que ellos esperaron y dice: Señor, en este momento usted, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Lo que ellos le preguntan es eso. ¿Restaurarás, el versículo 6, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta que le da el Señor ha sido una de las cosas que la iglesia sistemáticamente más ha desconocido a lo largo de toda la historia. Y sigue desconociendo. El Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es asunto de ustedes, porque ustedes no tienen la capacidad de hacer ese cálculo. Ese momento solo está en la potestad del Padre. No anden haciendo cálculos y preguntándose por eso. Los tiempos y las sazones están solo en la potestad del Padre. Y no les toca a ustedes saber esas cosas. Ahora les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Le está diciendo: miren, no se ocupen de esas cosas. Van a pasar muchas cosas. Pero ustedes no pueden tener la capacidad de entender cuándo y muy posiblemente ni siquiera cómo. No está en ustedes, está en la potestad del Padre. Ustedes que deben ocuparse en recibir el poder y ser testigos hasta los confines de la tierra, que en ese tiempo la tierra conocida era un lugar de España que se llamaba Finisterra, que quiere decir el fin de la tierra. Por eso Pablo quería llegar a España. En su pensamiento él pensaba que terminaba de llegar a España, se sembraba el evangelio en toda la tierra, que era el final de la tierra, y el Señor venía. Es muy probable. Y no logró llegar a España. En Roma lo detuvieron y ahí lo decapitaron. Pero había más. Casi 1500 años después descubrieron mucha más tierra. Según las organizaciones de misioneros más famosas, más populares en este momento, se calcula que hay más o menos 7188 grupos étnicos que no han sido alcanzados con el evangelio. En este momento. 7188 grupos étnicos. Eso suma más o menos 3.420 millones, casi la tercera parte de la población. No ha sido alcanzada. Es una cosa que los misioneros llaman la ventana 1040, que coge la parte norte de África, alguna parte de Asia y del Medio Oriente. Y son lugares donde hay mucha gente que nunca ha escuchado hablar del evangelio.
3.000 millones de personas. El Señor puede hacer eso en un día, tampoco es para que nos confiemos. El Señor puede hacer eso en un día. Pero el Señor le está diciendo, no se ocupen de eso, porque ahorita, con toda esta cantidad de acontecimientos, como en todas las épocas de la historia, hay una cantidad de charlatanes que andan poniendo fechas, señales y cosas que ocupan la atención y generan ansiedad. Una ansiedad que el Señor quería que sus discípulos no tuvieran, porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ese es uno de los mitos, porque cada cosa que pasa, cada desastre, cada situación, cada guerra, cada conflicto, nosotros siempre estamos diciendo es que esos son señales. Y puede ser que sean señales. Pero esto es una cosa que la iglesia ha tenido desde siempre. Quiero leer acá unos datos de cuántas veces nosotros como cristianos nos hemos acabado el mundo. En el año 70, un grupo de esenios con la revuelta judía dijo que ya era el fin del mundo. Año 70. Había un profeta entre ellos que se llamaba Simón Bar Giora. En el año 90, Clemente de Roma, que era el obispo de Roma, de la iglesia de Roma, dijo que el fin del mundo era en el año 90. En el año 365, Hilario de Poitiers anunció que al final del año 365 se iba a acabar el mundo y que Constantino II era el anticristo. En el año 375, Martín de Tours dijo que en el año 400 comenzaba el fin del mundo. En el año 500, Hipólito de Roma, Sexto Julio Africano y San Ireneo, que es un santo fue muy guiado por el Señor, y los escritos de Ireneo son provechosos aún un día para la iglesia, pero en algún momento dijo que el Señor venía en el año 500, hizo un cálculo de las medidas del arca de Noé y dijo el Señor viene en el año 500. En el año 793, el beato de Liebna, el 6 de abril, profetizó la segunda llegada de Cristo para el 6 de abril de ese año. En el año 800, Sexto Julio Africano afirmó que si el fin del mundo no sucedía en el año 500, sucedería en el 800. Él lo dijo en el año 495. Pasó el 800. Muchos cristianos en el año 92, como el Viernes Santo, coincidía con la fiesta de la Anunciación que ya la iglesia en toda Europa seguía. Entonces, al coincidir esas dos fechas, dijeron estas dos fechas coinciden, eso no es casualidad, el Señor viene. En el año 1000 ni se diga, cada milenio siempre hay lo mismo. En los 1000 años, entonces el Señor viene a los 1000 años. Y hubo un apocalipsis milerianista en el año 1000, como pasó en el año 2000 y muchos fuimos testigos de eso. Con el Y2K y todo esto. En el año 1033, como muchos de los que todavía sobrevivían del año 1000 decían que había sido en el año 1000 y no vino nada en el año 1000, dijeron pues no fue cuando Jesús nació, sino cuando Jesús murió, entonces en el año 1033 y también hubo otra fiebre apocalíptica. En el año 1186, Juan de Toledo, que era un cardenal, predijo el fin del mundo para el año 1186 al final del año, basado en la alineación de varios planetas, y pasa todavía. Y la gente está viendo que se alinea este planeta con este planeta y la luna y que el eclipse y todas estas cosas. Y seguimos igual. En el año 1260, Joaquín de Fiore, que era un místico religioso italiano, determinó que el milenio comenzaría entre 1200 y 1260, el milenio. Inocencio III predijo que el mundo llegaría al fin 600 años a partir del surgimiento de la religión islámica, que fue en julio de 1662, o sea que eso coincide con 1284. Y él dijo, ahí empieza el milenio. Y podemos seguir. Estoy leyendo los más relevantes. Hay muchísimos. En 1792, los cuáqueros, que era una derivación del cristianismo protestante, profetizaron que Jesucristo volvería.
algún día de 1792 y que vendría como ladrón en la noche, igual como afirma la escritura, y luego pusieron la fecha para 1794 porque no se cumplió su profecía. Incluso hubo hasta un hecho anecdótico porque en algún lugar de Inglaterra, en 1806 una gallina empezó a poner unos huevos y los huevos decían, Cristo está viniendo. Y la gente dijo, ahí en el Señor. Después descubrieron que era alguien, imagínense esta crueldad, que cogía los huevos, los escribía y los volvía a meter dentro de la gallina. Y pasa, la gente llega y ve una sombra y se le aparece el santo, le aparece un número en un pescado y cosas así que nosotros hemos visto en este momento. Una monja chilena en 1822 le apareció que un terremoto anunciaría 11 horas después de ese terremoto para el fin del mundo y generó un caos impresionante porque era una mujer muy popular. William Miller, que es fundador de una secta muy conocida, que son los adventistas del séptimo día, dijo que Cristo retornaría el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, posteriormente. Luego el 22 de octubre y así sucesivamente siguen poniendo fechas desde ese tiempo, porque obviamente no pasó. Y después vino Elena de White, que fue la sucesora de John Miller, poniendo igual fechas. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasó en este siglo. En 1901, la Iglesia Apostólica Irviniana, fundada en 1831, afirmaba que Jesús regresaría cuando muriera el último de sus 12 miembros fundadores, y este miembro murió en 1901, o sea que el Señor iba a venir en 1901. Otro hombre muy conocido que es el fundador de los Testigos de Jehová también fue experto en poner fechas. La primera fecha que puso fue para 1914. Como no pasó nada, entonces él dijo que no, que Jesucristo no había venido, sino que en ese momento él había ido a gobernar la tierra desde el cielo y cuadró la cosa para que la gente le creyera y la gente sigue creyendo esa situación. Aunque los Testigos de Jehová siguen poniendo fecha tras fecha. Joseph Franklin Rutherford, que fue sucesor de Russell, de los Testigos de Jehová, aseguraba que se produciría la venida de los profetas para 1925, que iba a resucitar a Abraham, Isaac y Jacob. Incluso le construyeron una casa en Estados Unidos, que es un sitio turístico hoy en día a los Testigos de Jehová. Una mansión para que ellos llegaran y tuvieran donde quedarse. El 16 de enero de 1934, el pastor y científico Jacob Ackerman estudió matemáticamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, llegando a la conclusión de que el 16 de enero de 1933, 1934 o 1935 ocurriría el Armagedón. Herbert Armstrong, en 1933, el fundador de la Iglesia de Dios, afirma a sus seguidores que el fin está por ocurrir, pero que solo ellos serían salvados. En 1941 otra vez tenemos a estos expertos de poner fechas y calcular tiempos que no son los Testigos de Jehová, pusieron otra vez fecha para 1941. Una señora Dorothy Martin, el 31 de diciembre de 1954, que era una ama de casa de Chicago, declaró haber recibido mensajes, mezclaba una cosa de la escritura con mensajes disque alienígenas, y un alienígena le reveló por una cosa que se llama la escritura automática, que no es otra cosa sino una posesión de demonios, que Jesucristo vendría para el 31 de diciembre de 1954. Este caso es muy famoso. Jim Jones. Este hombre en algún momento convenció a la gente de que él tenía la revelación pura y empezó a predicar un mensaje y puso una fecha para 1967, que iba a haber un holocausto nuclear, porque estaba la Guerra Fría en furor. Y este hombre sacó a toda la gente de su secta de Estados Unidos y se las llevó a Guyana. Y hubo indicios de que este hombre estaba cometiendo abusos, porque la gente a veces llega a alienarse tanto con las palabras de una persona que entregan su voluntad, y esa persona termina literalmente haciendo todo lo que quiera con los demás.
Y vinieron funcionarios del gobierno norteamericano a vigilar la cosa y aparentemente la cosa estaba bien. Pero cuando ellos iban a subir a la avioneta, estos tipos de la secta sacaron armas y los asesinaron. Y el gobierno de Guyana decidió intervenir el sitio y cuando iban a intervenir el sitio se autoeliminaron todos, se suicidaron. Con niños. Una masacre. Por eso quiero advertir el enorme peligro de todo esto. Para 1975 nuestros amigos testigos de Jehová vuelven a poner fechas. Que la caída del hombre, dicen ellos, ocurriría ese año. No sé qué será eso, pero decían también que eso formaba parte del fin del mundo. Leland Jensen, un falso profeta del Reino Unido, para 1980, dijo en 1978 que el fin del mundo empezaba en 1980, el cumplimiento del Apocalipsis. Y podemos seguir. Estoy dando los más relevantes. Ahora quiero decir mi experiencia como cristiano. Yo llevo 30 años más o menos conociendo la Escritura. Y sé que la iglesia ha acabado el mundo una cantidad de veces también en esa fecha. Cuando hubo lo de las Torres Gemelas también dijeron, ya, esto es el fin, esta no sé qué trompeta, este es el sello. Pasó en parte de la iglesia cuando se desata una guerra. Cualquier terremoto siempre ha sido señal de fin. Incluso hubo un grupo acá en Bogotá, allá en Bogotá, que anunció que iba a haber un terremoto y que iban a haber una señal antes del terremoto y hubo gente que entró en tal pánico que hasta se fueron de la ciudad. Yo conocí gente que se fue de Bogotá por ese pánico que generó eso. Esta porción de la Escritura ha sido absolutamente y sistemáticamente rechazada porque tenemos un morbo por las profecías y por los profetas. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de los postreros días. Porque sí estamos en los postreros días, la Biblia lo afirma, estamos en los postreros días. Pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de los postreros días. La primera mención que se hace de los postreros días está en Génesis 49:1. No la vamos a buscar, la vamos a leer. Apúntenla. El término hebreo es Beayarim Hayamim, que quiere decir los últimos días, los días finales. Y es la profecía que Jacob da sobre sus hijos. Y dice, en los postreros días, y empieza a profetizar sobre Benjamín, sobre Isaacar, sobre Saulón, Netal y todas las tribus. Y hay gente que ha hecho el trazo de todas las tribus, incluso de esa profecía, y eso es otro tema. De base a esa profecía, muchas cosas que se han cumplido y se cumplen hasta la conformación del Reino Unido, de Norteamérica, de la Alianza Europea. Todo eso tiene cumplimiento en esa profecía de los postreros días. En el Antiguo Testamento se vuelve a nombrar en Isaías 2:2 el mismo término. Ese sí quiero que lo busquemos. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Y por supuesto que nosotros creemos que la profecía tiene dos ámbitos y ahorita vamos a ver. A veces se cumple parcialmente y después hay un cumplimiento total. A veces se cumple en un ámbito natural y luego en un ámbito espiritual. En este caso, está hablando de una restauración futura del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es el pueblo que ha creído en el Señor, judíos y gentiles. Es lo que la Escritura siempre enseñó. Pero dice que en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y el monte de la casa del Señor
es nuestro Señor Jesucristo, en últimas. Porque Él es el lugar alto donde mora el Señor. Y nosotros somos el cuerpo de ese monte. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y eso tiene un cumplimiento literal en algún momento, pero ya tuvo un cumplimiento espiritual, porque cuando Cristo murió el Evangelio ya se dio a todas las naciones, a los gentiles que no habían entrado en ese pacto. Y como último en Daniel 2:28, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Nuevo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces Nabucodonosor tiene un sueño, y en ese sueño él ve una estatua, y esa estatua tenía una forma, entonces ese sueño lo desveló, él manda a llamar a los sabios no le supieron interpretar el sueño, y Daniel le da la interpretación del sueño, y la interpretación del sueño tenía que ver con él, y a partir de él con todos los reinos que iban a venir después de él, hasta nuestros días. Hasta ahí habla de los postreros días en el Antiguo Testamento. Hay muchas otras profecías de los postreros días, pero digamos que el término exacto, que es Beayarín Hayamín, se encuentra en estos tres sitios. La Biblia del Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, fue escrito en el griego koiné. Entonces el término es diferente. El término en el griego es teletón ainon, que quiere decir los postreros tiempos, los últimos días. Ahora vamos a ver dónde están los primeros días según la Escritura. Primera de Corintios 10:11. Está Pablo hablando sobre, él pone de ejemplo al pueblo y a todo lo que el pueblo le pasó y lo que el pueblo tuvo que atravesar en el desierto. Entonces dice el 10:11, y estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Y le estaba escribiendo a los corintios. Se está diciendo, ustedes en el siglo I están en los fines de los tiempos. Vamos a confirmar eso por otra escritura. Hebreos 1:2. Hebreos 1:1 y 2. 1 y 2. Dios, se habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y es el mismo término, nos ha hablado por el Hijo. Pablo está diciendo que nos habló en estos postreros días. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:20 al 21. Dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, está hablando de Cristo que fue destinado y predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y vamos a ir a una última escritura. Hay más, pero vamos a ir a una última para exponer lo que quiero aclarar un poco acá, en Hechos 2:17. Resulta que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos del Señor, dice que había 120, estaban orando en un lugar y 50 días después de que el Señor resucitó, el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a hablar en otras lenguas. La gente que venía a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, que venían, y los menciona de diferentes lenguas, coptos, no sé, de diferentes lenguas de África, porque los judíos habían sido dispersos. Y ya muchos judíos no habían nacido en Jerusalén, entonces no hablaban el idioma. Entonces hablaban un idioma nativo, que no era el judío, el hebreo o el griego.
Y cuando ellos llegan ahí, empiezan a estos hombres, la mayoría de ellos sin mucha educación, a hablarles en su propia lengua. No sabemos exactamente porque hay muchos teólogos que dicen que cada discípulo habló una lengua y el resto la entendió. Otros dicen que fue que la gente pudo entender un lenguaje, que fue la gente más bien la que entendió lo que le hablaban. Y de cualquier manera, fue una obra sobrenatural del Señor. Y Pedro cita a Joel diciendo lo que estaba pasando ahí, y Pedro dice en el versículo 17, el 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro está diciendo que Joel profetizó algo que iba a pasar en los postreros días, y Pedro está diciendo, eso está pasando acá. ¿Qué concluimos? Que ahí empezaron los primeros días. Que en el momento que Cristo muere y resucita, empezaron los postreros tiempos. Y la iglesia ha vivido en los postreros tiempos durante toda su historia. Porque el mundo, calculando bíblicamente, tiene más o menos unos 6.000 años de historia bíblica. Y Jesucristo vino en el año 4000. Los postreros días, y el Señor dice que para Él un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Los postreros días son 2 días, de 1000 años cada uno. Ahora, sí hay unos postreros días dentro de los postreros días. Eso es otro tema y tiene que ver con esta profecía de Joel. Cuando Pedro cita esta profecía de Joel, él le cambia una cosa. Y yo creo que es por inspiración del Espíritu Santo, o por lo menos el que registró que fue Lucas. Pedro dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiero que vamos a la profecía original. La profecía original está en el libro de Joel, capítulo 2. Versículo 28. El Señor está hablando de un juicio que venía sobre Israel. Y en el versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. Entonces la profecía tenía que ver con los postreros días, y dijo que en los postreros días él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Dice su espíritu. Cuando Pedro cita esta profecía no dice su espíritu, dice de su espíritu. Es algo que ocurrió temporalmente. Como cuando usted va a un supermercado y le dan una muestra del café que están ofreciendo. Es algo así lo que pasó en Pentecostés. La profecía de Joel no se ha terminado de cumplir. Vea todo lo que abarca. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Y son cosas que tienen mucha referencia con lo que cita Juan en Apocalipsis. Sin embargo, Pedro está diciendo que esa profecía se está cumpliendo ahí. Y ahí es donde nosotros encontramos que la profecía tiene unos cumplimientos que son parciales y luego viene el cumplimiento total de esa profecía. En ese momento está siendo el Espíritu derramado sobre toda carne. Y cuando Pedro cita, cambia un orden. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En la profecía de Joel pone primero a los ancianos y luego a los jóvenes. Y creo yo que para estos postreros tiempos de los postreros tiempos se va a cumplir esa profecía, donde va a ser derramado primero por los ancianos y luego por los jóvenes, porque esta era una iglesia incipiente que no tenía ancianos.
que no tenía gente madura y que empezaba a surgir. Eran jóvenes en la fe. Y nosotros ya tenemos 2000 años de historia y de trayectoria, y ya hay una iglesia que debería ser anciana, y hay ancianos en esa iglesia. Y se cumple más perfectamente la profecía de Joel. Entonces sí, por supuesto que hay unos tiempos y unas señales muy claras que el Señor dejó. Pero el Señor no quiere que estemos tan atentos a eso como tan atentos a la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros en el corazón. Porque tras de cada desastre natural, tras de cada guerra, tras de cada situación y noticia, aparecen charlatanes a poner fechas, a poner números y a interpretar cosas. Y el Señor dice que ese día no nos sorprenda, porque andamos en la luz. La única razón para que no nos sorprenda es que estemos en la luz. De nada sirve que usted ponga a mirar todas las noticias y las publicaciones de internet y lo que dijo este apóstol y el profeta y el visionario y el teólogo y el tal y el teólogo de acá y de allá. No viene por una interpretación intelectual, que en muchos casos lo que hace es generar una ansiedad y una preocupación innecesaria. Nuestras vidas están en las manos del Señor. ¿Cuál es el temor? Es lo que el Señor quería decir a los discípulos, no se angustien por eso. Va a pasar, muchas cosas va a pasar. Pero estén atentos a lo verdaderamente importante. El Evangelio debe ser predicado y ustedes tienen que ser testigos con poder del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Acerca de estos postreros tiempos, que en ese momento empieza a cumplirse la profecía, porque empiezan los postreros tiempos en la época de la iglesia. Pero estamos culminando esto y sabemos unas señales por la temporalidad. Hoy en día no se puede calcular, por ejemplo, un terremoto. No hay una máquina que calcule un terremoto. Cuando usted le digan es que a tal hora va a temblar en tal lugar, eso es mentira. Por lo menos científicamente. Puede ser que en algún momento Dios le dé a una persona la revelación de eso. Yo creo eso. Pero en general a veces hay mucho charlatán. Hay personas que lanzan una profecía y dicen que Dios va a destruir Ecuador y va a haber un terremoto en Colombia y en Venezuela y en Salvador. Y menciona 20 países, pues latina 2. Entonces dice, uy, se cumplió la profecía. Pero si usted pone a ver, son agoreros. Y dice, sí, es que el Señor sí le habló a esta persona. Y claro, usted empieza a escuchar todo lo que dice él y ya empieza a sembrarle temor, terror, porque el Señor no es un terrorista. El Señor hace una advertencia que es diferente. Pero si eso genera terror, no temor, no proviene del Señor. O nosotros no estamos viendo las cosas como son. Porque los anuncios de los juicios del Señor no deberían producirnos terror a nosotros si estamos en Cristo. Porque eso produce terrores al hombre natural, que por supuesto va a sufrir las consecuencias del engaño de su pecado. Y la vida del Señor es terrorífica para el hombre natural. Pero nosotros no esperamos los juicios de Dios, esperamos la venida del Señor. Y confiamos que el Señor nos guardará en su mano, y si tenemos que pasar por algo, Él es soberano y sabe por qué tenemos que pasar por cosas que tenemos que pasar. Porque nosotros esperamos la venida del Señor. Y pienso que tampoco a veces es bueno utilizar esto para meterle a la gente miedo. Porque a veces la gente escucha tanto que son señales que la gente termina por cansarse y ya no cree nada. Dice, no, es que esta gente cada rato dice que son señales y no pasa nada. Nosotros debemos anunciar el Evangelio. Y Pablo dice que él se propuso no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es el Evangelio, no le añada más cosas. Si esto en algún momento sirve para que las personas se adviertan y vean que el Señor está haciendo algo para llamar la atención, eso es un trabajo del Señor con cada corazón. Nosotros debemos anunciar el Evangelio. Porque el Evangelio es un mensaje de esperanza. Para el hombre nuevo. Hay una esperanza en Cristo. De una vida nueva, de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Hay unas características que van aumentando.
Segunda de Timoteo 3:1. Vamos a ver esto para empatar y poner el peso hacia el otro lado. Segunda de Timoteo 3:1 dice, y aquí sí lo pone en futuro, estando Pablo con la iglesia, lo pone en futuro. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y yo creo que es la característica más grande de nuestra generación. Pero es la característica del hombre sin Dios de todas maneras. Básicamente lo que el Señor está diciendo también es que el Espíritu Santo se irá apartando de los corazones de las personas, porque las personas no querrán entregar su vida al Señor porque les va a parecer mejor los placeres de este mundo y va a surgir todo lo que es de la carne, porque esa es la descripción del hombre natural sin Dios. Y si usted, hermano, descuida la comunión con el Espíritu Santo, esto mismo es lo que somos. Pero va a haber una generación en donde eso va a ser exaltado. Y lo bueno se le llama malo y lo malo bueno, y cada vez vemos más eso. Y eso va aumentando, es como los dolores de la mujer que está encinta. Las mujeres que han tenido hijos saben cómo es eso. Va aumentando en frecuencia y va aumentando en intensidad. Entonces, conforme va llegando la venida del Señor más cerca, eso va a ir, son como latidos. Y va a ir aumentando en frecuencia. Nosotros estamos advertidos, pero la iglesia siempre ha estado en ese estado de alerta desde el primer siglo. Tenemos que estar advertidos. El Señor viene. Si a usted alguien le dice, yo voy a ir a visitarlo esta semana, pero yo no le voy a decir qué día porque no sé. ¿Usted qué hace? Pues usted alista todo el barre, coge y limpia las telarañas, todo lo que está desaseado en la casa, limpia el polvo y mantiene listo porque esa persona no le dijo cuándo vendría exactamente. Le dijo, esta semana vengo. Pueden ir el lunes, pueden ir el martes, el miércoles, el jueves. Usted cumpla con mantener la casa lista para cuando esa persona llegue. Pero está mirando por la ventana a ver cada movimiento a ver si este sí es. Eso llena de ansiedad y no se ocupa de lo que usted tiene que ocuparse y a veces de pronto hasta descuida lo que tiene que hacer. Y cuando llega el visitante descuidó las cosas que tenía que hacer por estar pendiente de que llegara. Y puede pasar. Primera de Timoteo 4:15. 4:1 al 5, perdón. Es que tiene 1, 5 y leí 15. Pero el Espíritu dice, 4 del versículo 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora esto lo está diciendo Pablo a la iglesia incipiente, pequeña, que todavía conserva mucho de la pureza del Señor. Y creo que esta profecía se cumplió 300 años después. Surgió una institución que prohibió casarse a los que querían servir al Señor y que prohibió alimentos en nombre del Señor ciertos días del año. No había surgido el catolicismo romano, que surgió 300 y pico de años después. Porque ese cumplimiento en el 325 también forma parte de los postreros tiempos que estamos viviendo desde que el Señor resucitó. Estamos en los postreros tiempos. Entonces el Señor se hace una advertencia a sus seguidores. Quiero que vayamos a Mateo 24. Voy a tomar esto a vuelo de pájaro porque el tiempo se nos agotó, pero quiero tomar unos minutos para concluir esto. Quiero leer el versículo 42 y luego desde el comienzo.
Dice, el versículo 42 de Mateo 24 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Velad. Porque ustedes no saben a qué horas va a venir. Entonces cuando usted cree que sabe a qué horas va a venir, usted está pensando que es más sabio que el Señor. Pues ustedes no saben a qué horas va a venir. Pueden saber la fecha más o menos, pero la hora no la saben. Ni el día ni la hora, dijo Jesús. Entonces cuando hay alguien poniendo fechas, rechace eso. Dios no va a decir una cosa y hacer otra. No va a pasar. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y el Señor dice que viene como ladrón en la noche. ¿Y qué hace el padre? Mira por dónde puede cuidar su casa y vigilarla. Y no deja minar su casa, y a veces dejamos minar la casa con cosas. Porque puede que a la mayoría de nosotros no nos coja el día del Señor, o puede que sí. Pero en algún momento todos vamos a tener un día del Señor personal y nos vamos a encontrar con el Señor, y usted no sabe si puede pasar aquí saliendo de la reunión, que salga y pase un bus y lo atropelle. Y no es que yo le desee eso, pero es que eso puede pasar, y pasa a los impíos y pasa a los creyentes. No crea que por ser cristiano no nos pueden pasar desastres, porque la Escritura sí lo dice. Hay un evangelio de la prosperidad que dice que usted está en Cristo y que nada malo le va a pasar, y eso es una mentira. La Escritura no dice nada de eso. Dice que todas las cosas ayudan a bien, no dice que todas las cosas sean buenas. Debemos velar, porque no sabemos qué hora. Estamos en la temporada, sí, por supuesto, pero la hora no la sabemos. Ahora vamos a ir al versículo 1. Una serie de recomendaciones que yo encontré, pueden haber más, pueden ser diferentes, pero quiero compartirlas con ustedes. Vuelven los discípulos a preguntarle, pero esto fue en vida. Le preguntaron antes de lo que leímos en Hechos. El versículo 3 del capítulo 24 de Mateo dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Tenían la misma interrogante que seguimos teniendo. El Señor le empieza a responder, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En primer lugar, el Señor está afirmando que en la medida en que Él se acerca, va a haber engaño. Y va a haber engaño diciendo que son del Señor, porque el engaño existe desde que el hombre cayó en pecado. Satanás engañó a Eva. Pero Él dice que van a engañar en nombre de Dios. Y va a haber mucho engaño, y si nosotros nos ponemos a ser atentos, hay demasiado engaño en el nombre del Señor. Y tenemos que reconocer lo que es un engaño, lo que es una tentación. Si usted tiene una tentación con la libido muy subida y pasa una mujer en la buseta y le pica el ojo, y usted responde, no está siendo usted engañado, mi hermano. Está cayendo en una tentación. Usted sabe para dónde va eso. Ahí no lo están engañando. Si usted problema es con el alcohol y usted después no puede controlar la bebida, y en algún momento alguien le dice, camine que nos tomamos una cerveza de ahí, y usted sabe que eso no va a terminar en la cerveza, y usted accede, usted no está siendo engañado. Usted sabe para dónde va eso, cómo termina. Habla de un engaño, de algo que parece real, de algo que parece cierto, de algo que es apoyado en la Escritura, de algo que sí es engañoso, que parece real, que pareciera del Señor. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como siervos de justicia. De eso es lo que el Señor dice, porque vendrán en mi nombre, muchos, no pocos, muchos. Y a muchos engañarán, diciendo yo soy el Cristo. Y eso literalmente es lo que, si lo tradujéramos, lo que dice es yo soy el ungido. El Señor está diciendo, mire, van a venir muchos que van a decir yo soy el ungido. Y usted lo ve por todas partes, los ungidos. Y ojo, toca el ungido. Y la gente hace procesión para ir a ver a los ungidos. En el nombre del Señor. Y el Señor dice que eso es un engaño.
La unción reposa sobre la iglesia, no hay un ungido. La iglesia tiene la unción del Señor. Acá no hay un ungido. Acá hay una iglesia que tiene la unción del Señor. Y unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa, pero acá no hay un ungido. Entonces lo primero es el engaño. Voy a ir poniendo como los puntos. Pilas con el engaño. En segundo lugar, el Señor dice que no nos turbemos. Que no estemos en esa ansiedad y turbación. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y entonces cuando empiezan las personas a meterle el terror para meterle hasta una turbación de espíritu y que usted esté preocupado por eso y no por santificar su vida y estar en paz delante del Señor, eso es una cosa que genera turbación. El Señor dice, no, ese no es el camino, no se turben. Va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, va a haber terremotos en diferentes lugares, esos principios de dolores, no se turben por eso. Tranquilos. Tranquilos. Si en algún momento nos coge un terremoto y se nos cae el edificio encima, pues nosotros estamos asegurados, por lo menos yo estoy asegurado. Claro, no deseamos que eso nos pase, no estamos diciendo que eso es liviano, que se cayó la casa y no puede sentir una pena porque o se murió el familiar, claro, eso causa dolor. Pero no se turbe antes de tiempo. La preocupación es preocuparse, ocuparse antes de que pasen las cosas. El Señor recomendó que viviéramos cada día su propio mal, no se afane por lo que va a pasar mañana. El Señor sabe por qué a las personas les tocó vivir lo que les tocó vivir. El Señor es justo y nos ha mostrado que Él es justo aunque nosotros no entendamos. Y es doloroso y podemos ayudar porque es una recomendación que siempre se hizo a la iglesia y nos dolemos con el que se duele, por supuesto que sí. Pero no debemos andar preocupados por lo que va a pasar, por lo que escuchamos que va a pasar, por las guerras, por los terremotos, por todas las cosas, y no se turben. Ese es otro punto, no se turben con eso. Va a pasar, tranquilos, tiene que pasar. En tercer lugar, encuentro que el Señor nos manda a ser perseverantes. Dice, desde el 9, vamos a leer. Entonces de eso entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelve a repetir eso, es una advertencia que el Señor repite 2 veces, es porque tenemos que estar atentos a eso sobre cualquier otra cosa. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una de las cosas de la vida cristiana absolutamente es la perseverancia, la constancia, mantener el mismo ánimo, mantener el ánimo pronto y animarnos unos a otros para estar perseverando. Mucha gente empieza a hacer cosas, pero muy poca gente se mantiene. Uno lo ve en cualquier cosa, en un deporte, cuando la gente va al gimnasio, va un mes y al mes ya desiste porque es muy duro. Mucha gente deja la carrera a la mitad. Y tristemente mucha gente deja su camino con el Señor también a la mitad. Porque cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen los problemas, la semilla no encontró raíz y se seca y no encuentra cómo crecer. El Señor dice el que persevere hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? La vida de Cristo en nosotros que se forme, porque esa es la meta. Requiere constancia, perseverancia. Van a pasar muchas cosas. El estado natural de la iglesia es la persecución. Eso no va a ser nuevo. Hoy en día hay lugares donde la iglesia sigue sufriendo persecución. Y la iglesia a nivel general ha dejado de sufrir persecución tal vez los últimos 200 años. El resto de periodos de la historia la iglesia siempre ha sufrido persecución. Entonces va a haber persecución. Perseveren hasta el fin. En cuarto lugar, necesitamos también entendimiento. Vamos a leer el 14 y el 15. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hay una cosa que es la sabiduría humana, pero este tipo de revelaciones que usted necesita para actuar, les pido que estén atentos acá, por favor.
Este tipo de cosas que usted necesita para actuar necesita es una revelación divina. El entendimiento no es la capacidad humana, el entendimiento es cuando Dios viene y revela. Y necesitamos entender. Y los judíos que se la pasaban estudiando la escritura no entendieron. Aunque conocían la escritura perfectamente. Tal vez muchos de ellos mejor que los discípulos. Se habían pasado toda su vida estudiando la escritura, pero no entendieron cuando les llegó el juicio. No entendieron cuando llegó el Señor, que era el Mesías que ellos esperaban. El entendimiento es un don sobrenatural de Dios que no viene por su esfuerzo, ni por mi esfuerzo. Y está diciendo el que le entienda, no basta solo con leer. Tiene que haber un entendimiento de parte del Espíritu para poder comprender. Porque el cumplimiento que se da a veces no es como nosotros nos lo imaginamos, como pasó en el primer siglo. Ellos esperaban un rey que viniera a libertarnos del yugo romano y vino el rey que vino a libertarlos del yugo romano, pero no como ellos lo esperaban. Se cumplió, pero no lo entendieron y nos puede pasar. Y yo he visto muchas veces a muchas personas que Dios les habla y no entienden. Y es claro a veces el mensaje y no logran entenderlo. Y seguramente todas estas cosas que están pasando son un llamado de atención para muchas cosas y el mundo no entiende porque no puede entender. El mundo no entiende. Pero nosotros que somos los que leemos sí deberíamos entender. Y para eso debemos pedirle al Señor entendimiento, porque no basta solo con leer. En quinto lugar, quiero que leamos el versículo 16 al 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Debemos ser desprendidos de todas las cosas porque nosotros estamos acá. De paso, dice la Escritura, nuestra ciudad no está acá. Está bien disfrutar las cosas y tener cosas, y no está mal desear tener cosas. Pero eso no puede ocupar la mente, el pensamiento, ni ser la meta de la vida. ¿Cuánta gente puso toda su vida, su corazón, su esfuerzo por construir su casita, que no está mal? A veces es un trabajo hasta de generaciones y en 7 segundos se viene al piso. Debemos aprender a ser desprendidos de las cosas porque no sabemos lo que va a pasar más adelante. Puede venir una tragedia, una guerra, una enfermedad, y todo lo que nosotros construimos en este mundo se puede ir como un soplo, pero nuestras riquezas deben estar en el reino de los cielos. El Señor dice, haced riquezas en los cielos donde no corrompe, no llega el ladrón ni la polilla ni nada le pasa. Entonces, no aferrarse a nada, es una lección. En sexto lugar, la madurez. Versículo 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ahora imagínense en lo natural. Que surja una guerra, una situación como la que pasa, pues una mujer que esté encinta o que críe en esos días, la pasa muy mal. Tuvimos acá el caso de nuestra hermana Laura, que en medio del desastre, del terremoto que se sintió tan fuerte acá en Bogotá, salió corriendo y con los niños y se tronchó el pie, porque tenía que bajar de un edificio. Ahora imagínense una cosa más permanente, que hubiera sido lo que pasó en Cali acá. Criar niños en esa situación es difícil. Pero yo lo quiero llevar más allá. El Señor quiere que nosotros lleguemos a madurez. Fue el deseo de Pablo, fue el deseo de los apóstoles, fue el deseo del Señor. No se queden como niños espirituales. Hay muchos que ni siquiera se han dado a luz. No han nacido todavía. Fueron concebidos y entendieron la verdad del Evangelio, pero no han logrado nacer de nuevo. Y el Señor quiere que crezcan y lleguen a madurez, porque si usted en un momento en que el Señor venga y traiga los juicios sobre esta tierra, usted no está en un estado maduro, la va a pasar muy mal. Madurez en el Señor. En séptimo lugar, el versículo 20 dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. La oración. Sabemos que vienen muchas cosas sobre esta tierra. El Señor pide que oremos para que las condiciones sean necesarias y nosotros podamos tener condiciones.
Y no está mal pedir al Señor que apareje las cosas para poder sobrepasar las situaciones que van a vivir en nuestra vida. Y muchas veces aparejar las cosas es darnos a nosotros la madurez necesaria para poder soportar lo que se venga. Oren por esas cosas. Más para que orar para saber cuándo es que va a pasar, ore para que usted esté listo cuando pase. En octavo lugar, el versículo 23 y 26. Bueno, el 22 dice, bueno, el 21, vamos a leer todo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y la iglesia tiene un papel relevante en este mundo. Dice que por causa de los escogidos, todo ese juicio que se puede venir va a ser más corto. Entonces dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Vuelve a repetir esto ya 3 veces, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y es lo que veníamos hablando de la iglesia no es un lugar. Entonces cuando cualquiera lo quiera llevar a un lugar y dice, es que allá está la presencia del Señor, no lo crea. El deber del evangelio es llevar a la gente a Cristo, a una comunión con Cristo, a un arrepentimiento delante del Señor y hacer paz con Cristo y paz con su prójimo. No con un sitio, no con un lugar. Este no es el lugar de la presencia del Señor. Nosotros somos la iglesia que se reúne en algún lugar porque el Señor tiene que cumplir los ministerios y Él ordenó que hiciéramos esto. Pero la persona tiene que tener un encuentro con el Señor y cada uno de nosotros debemos tener un encuentro con el Señor. El Señor no está aquí y no está allí y no está en el desierto y no está en los aposentos. Y la iglesia que dice es que nosotros sí somos la verdadera. Nosotros a conciencia tenemos una visión de las cosas y a conciencia procuramos hacer las cosas según el Señor nos revela. Pero por supuesto que el Señor tiene que revelar muchas cosas y seguramente habrá otras comunidades o expresiones de fe que tengan cosas más claras que nosotros. Por eso nosotros no pensamos que el Señor no está aquí y no está allá. El Señor está en medio de su iglesia y Él sabe cuáles son los suyos. No somos los especiales de Dios. Ninguno. No vaya allá donde le digan y la gente que hace publicidad a los sitios. El Señor no está haciendo proselitismo, Él quiere hacer discípulos, gente que camine con Él y que aprenda lo que Él enseñó. No prosélito, prosélito es una persona que sigue una causa y muchas veces no sabe ni de por qué la sigue. Él quiere discípulos. Y estos falsos profetas les fascina llevar a la gente sujeta a ellos mismos. Y por último, dice el 27 y 28, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El Señor está diciendo primero que no estén detrás de todo el mundo que le digas aquí, es aquí, es aquí. Las águilas particularmente no comen carroña. No son animales carroñeros, pero el Señor dice que donde esté el cuerpo muerto, se juntan las águilas. Y yo hallo 2 interpretaciones para esto. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cuando se encuentra una iglesia que está dispuesta a poner su vida, porque el Señor dijo que el mayor amor es poner la vida por los hermanos, entonces aquellos que pueden volar alto, que son las águilas, y pueden tener visión, porque el águila tiene una visión, entonces empieza a juntarse ahí. Y el Señor decía que Él añadía cada día a los que habían de ser salvos. Usted no se preocupe tanto por el sitio, sino por usted tener su corazón en el Señor y poner su vida y morir. Y el Señor lo va a juntar con aquellos que tengan esa misma visión.
Y la otra interpretación, porque hay algunas Biblias que no traducen aves, sino águilas, sino buitres. Y algunos teólogos también afirman que hay buitres. Y podemos tener la interpretación al contrario. Donde hay una muerte, que no es la muerte al yo, sino una muerte espiritual, ahí se juntan los buitres. Y nosotros debemos estar seguros que si tenemos otra naturaleza, no vamos a apreciar eso. Porque si está la naturaleza del águila, nosotros vamos a mirar más allá. El buitre, su naturaleza es comer carroña. Y el Señor quiere cambiar la naturaleza para que miremos alto. De cualquiera de las dos está hablando de que la comunión con nosotros y entre nosotros no es por estar en un lugar, sino por estar en Cristo. Porque no es un sitio, sino es Cristo. Entonces, como conclusión quería decir eso, pues yo creo que hay muchas reflexiones acerca de cada cosa y el cristiano haya enseñanza en cada cosa que le pasa, a cada cosa que ve, por supuesto. Y Dios está hablando a través de las cosas que están pasando, por supuesto. Y por supuesto que pasan los días y más se acerca la venida del Señor, claro que sí. Pero debemos estar tranquilos y confiados en el Señor. Y en algún momento que el Señor quiera hacer una advertencia, si usted quiere buscar la voluntad del Señor, el Señor se va a encargar de hacerle la advertencia, tranquilo. Pero no ande buscando la voz del Señor, buscando a todos estos charlatanes que salen tras cada tragedia, tras cada evento, tras cada guerra, tras cada fenómeno natural, anunciando una cantidad de cosas y profecías mezcladas con verdad, mezcladas con falsedad para engañar a muchos y para meter temores. Y para que nosotros ocupemos las cosas en eso. Y muchas veces no predicamos el Evangelio, sino predicamos son esas cosas. Porque debemos tener tranquilidad. El Señor no quiere nuestro mal, el Señor quiere nuestro bien. Y si siendo incrédulos nos llamó y nos salvó, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Amén.